Ancianos, agradecimiento por su sola existencia. Ya la sola existencia ya es algo que debemos celebrar notablemente y preguntarnos quizá cómo es posible que hayamos tardado tanto tiempo en tener una asociación de este tipo, ¿no? Y además es una pregunta que tiene su cuestión, el que hayamos tardado tanto tiempo, porque está muy relacionado un poco con lo que yo quiero hablar. Como tenemos muy poquito tiempo, voy a volar, voy a intentar volar, voy a reducirlo al mínimo. Lo que se me pidió a mí y tiene su historia es una pregunta que no es fácil de responder, que es ¿por qué publicar este libro hoy? Que se podría extender a ¿por qué publicar a Gramsci hoy? Y para tratar de explicarlo voy a intentar resumir enormemente cuál ha sido esa relación editorial entre Gramsci y España. Con una pequeña nota importante. Gramsci y España, que no Gramsci y la lengua española. Voy a hablar de esa relación española porque no hay manera de hacer una síntesis de la relación editorial entre Gramsci y el español. Esta cosa tan hispánica, y por tan hispánica me refiero a tan española, de creer que nuestra historia cultural o nuestra historia política o nuestra historia editorial, sobre todo la historia editorial, abarca un conjunto mucho más grande, ¿no? O en pensar en unidades que son difícilmente asumibles, ¿no? Pensar en una unidad que sea España y una unidad que sea América Latina. América Latina no es una unidad, es decir, hay una historia vinculada de la historia editorial de Gramsci en España y hay una historia de la historia de Gramsci en lengua española en América Latina en diversos puntos, no en uno, obviamente, ¿no? Entonces, como no voy a hablar de América Latina, salvo para poco menos que dar un tirón de orejas a España, que es una de las cosas que sirve, voy a empezar diciendo que la relación editorial entre las ediciones de Gramsci y las ediciones de Gramsci en español con América Latina fue enormemente temprana y enormemente fructífera. Es decir, o sea, tenemos que asumir que las ediciones de las cartas de la cárcel apenas tardaron 3 años en salir en lengua española en Argentina, ¿no? Y de los cuadernos creo que fueron como 6 o 7. En la edición de Lautaro, que luego pasó a Nueva Visión y que ha estado con vida durante muchos años. Evidentemente estamos hablando de las ediciones latinoamericanas, de la edición de los cuadernos de la cárcel, la edición temática, no la de Guerra Tana. Aunque luego, una vez más, América Latina nos volverá a dar un tirón de orejas diciendo, cuidado, incluso en la Guerra Tana nosotros estamos más avanzados que ustedes, ¿no? Y quiero hablar de esto porque al hablar de esto voy a hablar de cómo se entiende editar a Gramsci en lengua española, pero creo que valdría para cualquier lengua, ¿no? Hemos escuchado a Pepe Moreno Pestaña y a Eri Sánchez y Antonio y nos han hablado de un Gramsci intelectual como una figura histórica íntimamente ligada a su periodo, como un Gramsci como instrumento político, como herramienta, como lectura de enorme utilidad más allá del propio periodo histórico en el que Gramsci escribe, y Antonio nos ha hablado de un Gramsci como figura cultural nacional italiana, ¿no? Como figura de primera magnitud para la cultura italiana y por lo tanto, y esto es importante, como un problema político institucional en Italia. Todas las guerras de los archivos en torno a qué ediciones, quién las realiza, sobre qué criterio y a partir de ahí, incluso sobre todo el debate historiográfico e histórico de Gramsci en Italia, tiene un carácter político interno enorme, que aquí no se da, obviamente. Pero creo que es importante decirlo. Evidentemente la relación de España con las ediciones de Gramsci tiene que ver con Cataluña, ¿no? con Jordi Soletura, con Sacristán, con el grupo de Fontana, Montalbán, Valdelbuch, es decir, o sea, que son los que van integrando la lectura de Gramsci en la Academia Española, ¿no? Con varios hitos, pero sobre todo un hito bastante significativo que es la edición, la antología de Manuel Sacristán, de 1970. Me paro un momento en la antología de Manuel Sacristán de 1970 porque tiene su guasa, que es decir, es una antología que se prepara aquí,
pero que al final, por problemas objetivos de censura, se acaba realizando en América Latina. Lo cual es una ventaja, porque resulta que hay un problema. Los amigos mexicanos del siglo XXI de México, cuando publican la antología, la publican dentro de un orden legal que es el suyo, que les permite publicarlo sin más, sin mucha historia, porque según la ley vigente en ese momento de propiedad intelectual, no tienen por qué comprar los derechos al Instituto Gramsci. Hay algunas cartas, de las cuales incluso en siglo XXI aquí en España conservamos alguna de ellas, en las que el Instituto Gramsci les reclaman contratar, ¿no? Les reclaman que han hecho una edición pirata. Y es curioso porque en varios estudios españoles incluso se habla de una edición ilegal. La edición no es ilegal, la edición es completamente legal, absoluta y completamente legal, legal en México. Es decir, es así de simple, ¿no? Los mexicanos fueron muy listos, hicieron su propia antología, que en este caso la hizo Sacristán, y no tuvieron que pasar por el Instituto Gramsci. ¿Qué tiene de peculiar que yo comente esto? Tiene de peculiar porque desde España se ha entendido, y así te lo puedes encontrar en varios trabajos, que evidentemente hay un diálogo abierto entre el Pichí y el Instituto Gramsci y las editoriales españolas, ¿no? Y que ese diálogo incluso puede haber una cierta direccionalidad desde el Pichí y desde el Instituto Gramsci a lo que queremos es que se publique esto, no dar esto, cuando en realidad aquí nunca funcionó de esta manera, ¿no? Esto tiene su interés porque no funcionó de esta manera en los años 70 y no funciona hoy así. Es decir, quien eligió los textos, quien apostó por un determinado tipo de textos y no otros, y quien decidió cómo sacarlos, fueron las editoriales españolas. Por más que consiguieran acuerdos más o menos generosos o más o menos, digamos, bien trazados entre ellas y el Instituto Gramsci, ¿no? Pero fueron las editoriales. Es decir, fue un proceso desde el mundo editorial hacia España. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? No hay una direccionalidad, por más que se pueda ver, esa direccionalidad no suele estar operativa prácticamente nunca, salvo que estemos hablando de editoriales que formen parte, que a ver las haylas, pero son muy pocas, que formen parte de un partido o de un movimiento de forma concreta. A ver las haylas, pero suelen ser muy pocas siempre. Lo fueron pocas en los años 70 y desde luego son muy pocas hoy, ¿no? Muy, muy pocas. A ver las haylas. Lo que quiero decir es que entre el 66 y los años 80, en España se publican, que el recuento que se ha hecho es 13 libros de Gramsci y 21 libros de glosadores de Gramsci. Y aquí me paro un momento, porque esto que voy a decir ahora también es aplicable hoy, ¿no? Hay incluso una crítica en la que se viene a decir, y no es errónea desde el punto de vista académico, que el hecho de que se apostara por la publicación de obras teóricas en torno a Gramsci o de obras históricas en torno a Gramsci y no de la propia edición de las obras de Gramsci, dificultó la comprensión del autor, ¿no? Digamos que la hizo más dirigida por parte de cada uno de esos glosadores hacia determinados puntos, porque evidentemente, estamos hablando de los años 70 en un contexto de batalla política de la izquierda muy fuerte con el eurocomunismo, evidentemente hay una intencionalidad por parte de esos glosadores, ¿no? Aparte de la batalla política de la que Antonio nos hablaba, específica en Italia, esa batalla política existe en toda Europa y en todo Occidente. Entonces, se me está moviendo la cámara, no sé por qué, la verdad. Sí, bueno, voy a intentar que no sea así. Entonces, esto es importante decirlo porque hoy opera de la misma manera. ¿Qué voy a decir? Cuando se tiene que explicar por qué publicar hoy a Gramsci o por qué publicar a Vaca o por qué publicar a Fiore o por qué publicar, es decir, por qué apostar por el glosador y no por el autor, puede ser una razón política, no digo yo que no la sea, pero en realidad yo mantengo que es una razón netamente comercial, estrictamente comercial, ¿vale? Es decir, o sea, en el sentido de que es más fácil y genera más ventas apostar por el glosador que por el autor, ¿de acuerdo? La publicación de obras como los cuadernos o las cartas o sobre todo los cuadernos, que es una obra enorme, requiere de una inversión editorial y de un esfuerzo editorial excesivo, enormemente grande,
que cuesta sostener, ¿no? De hecho, hubo conversaciones a finales de los 70, después de la edición de Guerratana, hubo conversaciones entre varias editoriales españolas y el Instituto Gramsci para publicar la edición de Guerratana. Y ninguna de ellas salió. La que salió fue la de ERA. Una vez más, México apostó y sacó la que hasta a día de hoy es la única edición que parte de Guerratana que sigue encima de la mesa, ¿no? Todo esto hay que ponerlo dentro de un marco, de un contexto histórico que es el de los años 70-80, de enorme difusión de las obras marxistas, de las obras marxistas íntimamente relacionado con un contexto político español, estrictamente político español. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez se publican los cuadernos de la cárcel, ya en esos primeros 80, y hasta más o menos los inicios de la década de 2000, hay una noche editorial, hay una larga noche editorial, en la que Gramsci desaparece. No solo desaparece Gramsci, es decir, básicamente en un amplio espectro y generalizando mucho, en cuanto a las editoriales españolas se refiere, y esto es importante tenerlo claro, la edición de grandes pensadores de la izquierda desaparece. El contexto sociopolítico español marca un giro conservador liberal que hace que pocas editoriales se atrevan a publicar. Y esto es así hasta el punto de que prácticamente desde el 86 hasta el 98 apenas hay ediciones de Gramsci. Apenas hay. ¿Se deja de leer a Gramsci? No, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos se deja de leer a Gramsci. Lo que pasa es que sí que se lee en otros contextos. Aquí yo he mantenido alguna vez un debate al respecto de qué significa para una obra estar viva o estar muerta. Quiero decir, para un libro. Yo hablo desde el mundo editorial y para un libro, ¿no? Y básicamente, para un libro, estar vivo es, evidentemente, seguir siendo consumido, más allá de contextos específicos en los que hay una prescripción marcada que obliga a ser consumido. Gramsci nunca desaparece de la academia, obviamente nunca desaparece de la academia, pero sí desaparece de las librerías. Y sí desaparece de cualquier debate público, ¿no? Gramsci es una referencia intelectual de alto nivel al que de vez en cuando se asoma algún periodista para poner en una nota en un artículo, pero realmente como edición desaparece. Esto pasa más a menudo de lo que nos gusta reconocer. Pasa con Gramsci, pasó con Marx, pasó con E.P. Thompson. Es decir, recordemos que prácticamente hay de las tres ediciones de la gran obra de E.P. Thompson, curiosamente hay un vacío entre cada una de ellas de 12 o 13 años. Es decir, el libro desapareció. Eso viene a significar que el libro no se consume en librería. Nadie lo va a buscar. ¿Desapareció completamente del mercado editorial? No, porque en América Latina estaba vivo. Una vez más, y esto es lo importante, y es a la parte final a la que voy, la recepción de Gramsci, como buena parte de los grandes autores de la izquierda, los grandes autores clásicos de la izquierda, tiene que ver con su uso en un determinado contexto sociopolítico. ¿De acuerdo? Decía Paco Fernández Buey esto de que Gramsci es un clásico, tiene derecho a no estar de moda nunca y a ser leído siempre. Es cierto sin ninguna duda, pero no funciona así. Es más, es bueno que determinados autores vuelvan a estar de moda y que determinados autores encuentren en una erupción sociocultural concreta nuevos prescriptores, porque es la única manera de que esos autores vuelvan a estar encima de la mesa. Y por mesa, un editor habla de mesa de novedades, ¿de acuerdo? Es decir, y esto es importante, ¿vale? Es como cuando desde la academia se viene a decir que Gramsci nunca dejó de estar en uso porque a partir de finales de los años 80, desde los estudios culturales y desde los campos historiográficos, el juro cultural, en la historiografía, Gramsci se usaba. Bueno, se leía a autores que usaban a Gramsci, que no es exactamente lo mismo. Es decir, esto es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Todo esto nos lleva, y he hecho un repaso muy rápido, que bueno, la idea era que fuera más concreto en cada uno de los puntos, para decir que evidentemente
Esto cambia un poco en lo que refiere a España de 2012-13 en adelante, ¿no? Entre otras cosas porque Gramsci, junto a los Laclau, Mouffe, se convierte en un interlocutor válido para comprender algunas de las propuestas de la nueva política, ¿no? ¿Esto hace que la gente vaya a buscar obras originales de Gramsci? No, una vez más no. Lo que hace es que la gente quiere leer obras de esos prescriptores que hablan de Gramsci. Es decir, el prescriptor fuera de Italia no es Gramsci. En Italia Gramsci es una figura nacional. Es una figura nacional hasta el punto de que alrededor de Gramsci hay un debate político enconadísimo, de usos al respecto de unos partidos y de otros, de intelectuales que antaño estuvieron en la izquierda y han ido tornando a lo conservador, pero quieren usar a Gramsci en su favor. Aquí, pequeña nota, los grandes lectores de Gramsci en los años 90, finales de los 80 y 90, fueron los liberales. Esto es importante decirlo. Aquí no. Gramsci no es una figura de debate nacional sobre el que cada X tiempo haya una polémica. Aquí el prescriptor, el contexto sociocultural y sociopolítico en el que ese autor es exigido y es demandado, es estrictamente necesario. Y cuando digo aquí, esto vale para España, vale para Argentina, vale para México. El Gramsci tiene una lectura estratégica y tiene una lectura como metodología. Y esas lecturas estratégicas y como estrategia y como metodología han condicionado la aparición de los textos de Gramsci en determinados momentos, la apuesta por parte de los famosos gramscianos argentinos de una recuperación no, pero sí de poner encima de la mesa las obras de Gramsci. Aquí pasa lo mismo, no es diferente, ¿no? Entonces, si hay que asumir que Gramsci, como cualquier otro autor clásico, necesita un contexto sociopolítico favorable para que haya un consumo más grande que el estrictamente académico, hay que asumir algunas cosas que ese tipo de contexto conlleva. En primer lugar, que el Gramsci del que estamos hablando es un Gramsci de lugares comunes. Obviamente, es un Gramsci de lugares comunes. Es un Gramsci matizado y pasado por la batidora de un determinado lector, prescriptor, reconocido, que quiere usar a Gramsci para sostener un determinado discurso político, social, cultural. Ojo que no lo estoy calificando, estoy hablando de esa labor de prescripción que tiene, ¿no? Y que evidentemente es estratégico, lo que busca es precisamente convertir a Gramsci como valor, como gran, digamos, paradigma que permite sostener una determinada orientación, determinado discurso, determinada participación política, determinada estrategia política o netamente cultural en el contexto actual. Y Gramsci es un autor que se prestan maravillosamente a eso. Es decir, lo que decía Eddie de que Gramsci tiene lecturas y enseñanzas que llegan hasta hoy y que nos exigen un repensamiento de lo que es hoy es real, ¿no? Es decir, el contexto en el que Gramsci escribe es inevitable tenerlo en cuenta. La biografía histórica de Gramsci es inevitable tenerla en cuenta. Volvemos, en eso Vaca es maravilloso, es el texto más sólido que tenemos al respecto y que evidentemente obliga a revisar, a releer a Gramsci de manera diferente, pero eso está ahí. Es decir, o sea, todo eso no quita para que hoy, y hace 10 años, y hace 15 años, y hace 20 años, ese Gramsci tuviera una utilidad como estrategia o como metodología. Problemas, las dos grandes preguntas que podrían ser en ese contexto, ¿quién vende, quién edita y quién vende a Gramsci? ¿Y quién compra y quién lo lee? Pues en el quién vende a Gramsci, y esto determina muy bien la aparición de determinados textos de Gramsci en español en la década de 2000, es evidentemente editoriales muy pequeñas que no quieran o no puedan hacer una gran inversión utilizando una traducción antigua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque evidentemente Gramsci ya es un autor que está fuera de derechos y por lo tanto se puede publicar sin más.
Lo único que necesitas es una traducción, y hay traducciones, la verdad, corregibles, pero a ver, las haylas. Entonces, esa podría ser una de las líneas en las que una editorial pequeña apostara por publicar a Gramsci. De hecho, en la década de 2000 hay varias editoriales que publican a Gramsci en ese contexto, ¿vale? Editoriales muy, muy pequeñas. Y luego, grandes y medias editoriales que estén dispuestas a hacer una gran inversión en traducción y en un largo proceso editorial. Voy a aprovechar este pequeño balcón que tengo para decir que esas obras eran factibles de hacer. No digo que con facilidad, pero eran factibles de hacer en los años 70, en el sentido de que una obra pantagruélica de este tipo iba a tener un asiento muy bueno en librería y en el consumo, y también iba a tener una vida editorial larga. Hoy esto hay que tenerlo muy en cuenta, que tenemos un pequeño problema con la piratería. Quiero decir, si yo entiendo que aquí nos metemos en un debate más complejo, pero hay que ponerlo encima de la mesa. Quiero decir, ediciones críticas de autores clásicos, la recuperación de grandes obras que suponen una gran inversión y que suponen una apuesta editorial alta, si se estrellan contra la piratería, tienen un enorme problema de sostenibilidad. Y eso hace que grandes proyectos de este tipo no se realicen. Y va a ser un problema. Y va a ser un problema porque nos va a obligar a tener que asumir que determinadas ediciones críticas solo se pueden realizar desde las instituciones, como la Edizione Nazionale de Gramsci de Italia. Bueno, pero es Italia. Y en su caso no hay traducción. Y aún así, vete tú a saber cuándo la acabarán, porque me parece que llevan 3 o 4 volúmenes y la cosa lleva avisos de alargarse hasta el infinito, ¿no? Entonces, hoy día es complicado asumir una edición de ese tipo, salvo que asumiéramos que solo se realiza para un público netamente académico, se pone a un precio desorbitado al que prácticamente nadie puede acceder, es en el mundo anglosajón es algo relativamente habitual, y solo con la distribución académica se sostiene una edición de ese tipo. Desde luego no es la apuesta que gusta a ninguna editorial, ¿no? Y no es la apuesta que gusta a una editorial como Acral, desde luego. Claro, sobre esto es, ¿para qué lector? Porque el lector académico ya le estamos diciendo que el lector lo va a comprar o lo debería comprar las bibliotecas. Eso ya es otro debate si lo compran o no, ¿no? Bueno, pues los contextos sociopolíticos de los que hablábamos antes, como el de la nueva política, permiten que haya un caldo de cultivo muy atractivo para que el lector militante que existía en los años 70 y que hoy ya no existe, beba de un lector simpatizante. Aparte del erudito que siempre está, ese no es un problema, el lector simpatizante, y hace que una obra gane mucho, mucho en posibilidad de distribución, enormemente gane en posibilidad de distribución. Todo esto, que no quiero alargarme. Hola, Pepe. Hola. Debe acompañarse de un último detalle. ¿Por qué editar a Gramsci hoy? ¿Por qué editar a Vaca hoy? Evidentemente porque es estrictamente necesario, porque necesitamos esas obras. En parte porque necesitamos recuperar textos que teníamos antes y que hemos perdido. Y que por el camino, o bien las ediciones han desaparecido, o bien las ediciones exigen una revisión. Es decir, con todo el público que hay, para mí es erróneo que cuando se da un caldo de cultivo interesante recuperemos la biografía de Fiore, por ejemplo. Eso, ¿no? En el sentido que es una biografía, bueno, se puede superar, ¿no? Sin embargo, esta no, esta es una biografía muy sólida, enormemente actualizada y que como bien ha contado Antonio, conlleva un cambio en la lectura de los cuadernos y de la totalidad de la obra de Gramsci, ¿no? Y conlleva una comprensión enormemente contextualizada de su trabajo, ¿no? Entonces,
eso hay que publicarlo. Pero también hay que publicar toda aquella obra crítica. De hecho, una editorial crítica debe tener eso encima de la mesa, publicar aquello que quizá esté abiertamente en contraposición con eso, siempre y cuando la calidad técnica, la calidad intelectual del trabajo merezca la pena. Hay que publicar a Giuseppe Vacca, pero hay que publicar a Perry Anderson criticando a Giuseppe Vacca. Y hay que publicar a Peter Thomas. Es decir, hay que publicar un debate que nosotros no tenemos. Si tenemos ese contexto sociocultural en el que ese debate se puede poner encima de la mesa, hagámoslo. Eso es lo que tiene que hacer una editorial crítica, y esto pasa por Gramsci, pasa por cualquier tipo de teoría, por las teorías postcoloniales. Vamos a publicar la teoría postcolonial y vamos a publicar sus críticos. Vamos a apostar por crear un fondo crítico que permita al lector desarrollar su propia elaboración teórica sobre algo asentado, sobre algo de calidad técnica grande. Es decir, demos los instrumentos para que ese debate intelectual se dé. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, evidentemente, tengamos en cuenta que las editoriales, en este caso como Cal, son editoriales que sus libros están pensados para llevarlos a la librería. Como decía Antonio al respecto del libro de Fraccioli, decir que es ilegible. Bueno, es que las 100 personas o las 200 personas que se tienen que leer ese libro, se lo tienen que leer en italiano. No tiene ningún sentido leerlo en español. Entonces, que esa es una cosa que siempre se pone encima de la mesa cuando te viene una obra majestuosa, pero que realmente en castellano no tiene sentido. Lo tiene en su obra original. Todo esto, así enormemente acelerado que he llevado y que quería comentar, es todo el análisis de contexto al que las editoriales nos vemos obligadas a hacer cuando apostamos por una obra cuyo destino en otros tiempos hubiera sido solo la academia. Yo creo que como último ejercicio lo que quiero decir es, la obra de Vacca, si hubiera salido hace 15 años, se iría destinada única y exclusivamente a la academia. Si hubiera salido hace 40, en los 70, hubiera sido una obra de consumo masivo, militante, y hubiera generado un debate político pro y contra al respecto del propio origen del autor, de la interpretación que hace de Gramsci. Bueno, todo eso hace que, evidentemente, la publicación de determinadas obras esté muy descontextualizada o muy contextualizada en función de qué momento se realiza. ¿Vale? Hoy, publicar algo sobre Gramsci inevitablemente remite a la lectura y al uso que de Gramsci ha hecho la nueva política o los partidos enormemente conservadores, cuando no abiertamente de extrema derecha, que se ha hecho, que incluso a determinadas batallas culturales que aquí son muy fuertes, pero fuera de España son todavía más fuertes, que se realizan. Hoy estamos en ese contexto y permite una recepción de Vacca, yo creo que muy sugerente, muy sugerente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es seguir apostando por este tipo de libros y seguir abiertos a que generen un debate intelectual a la altura de los mismos. Poco más quiero decir, volver a agradecer a la asociación este acto y su sola existencia, y de verdad que podamos hacer muchos más al respecto, que hay desde luego bibliografía que rescatar y bibliografía que poner encima de la mesa para debatir largo y extenso. Aquí lo dejo, gracias.